Hola, aquí estamos con el primer video de nuestra clase, la introducción a la lingüística hispánica. Y en este video vamos a repetir un poco de la información que hablamos en la primera clase. O sea, me presento yo misma, soy la profesora María Fionda. Mi correo electrónico está escrito aquí, mifionda@olmes.edu. Nos vamos a reunir en esta clase vía Zoom, pero este número de Zoom es para mis horas de despacho, my office hours. Entonces, eso está también especificado en el syllabus. Y voy a tener horas de despacho o tutorías los martes y jueves de 2:30 a 4 de la tarde. Muy bien, entonces, comencemos un poco a hablar de la lingüística y qué es que ustedes como estudiantes pueden esperar de esta clase, ¿no? ¿Qué creen ustedes que es la lingüística? Y pueden tomar algunos momentos para pensarlo un poco. ¿Qué es la lingüística? Sabemos que es una lengua, pero ¿qué es la lingüística? Bueno, primero vamos a mirar algunos mitos, algunos mitos sobre el lenguaje y las lenguas humanas, ¿no? En la sociedad hay personas que piensan que el habla popular es menos lógica que la lengua literaria. O sea, nuestra manera de hablar en casa o en la calle con nuestros amigos, en unas situaciones sociales informales. Hay personas que piensan que este modo de hablar tiene menos lógica que una lengua escrita en la literatura, como las novelas o aún los artículos en los periódicos, por ejemplo, ¿no? Otro mito, los hablantes de los dialectos populares o rurales son menos inteligentes que los hablantes de los dialectos o las variantes urbanas, ¿no? Entonces, también existe en la sociedad esta idea de que la manera que hablan las personas del campo o las personas que viven en zonas rurales, que esta manera de hablar refleja menos inteligencia que la manera de hablar de las personas que viven y trabajan en la ciudad, en las zonas urbanas. Otro mito. Los dialectos son resultado de la corrupción de la lengua. Muchas personas en la sociedad no aceptan los dialectos. Piensan que los dialectos representan una manera mala de hablar, que no es una manera muy sofisticada, que es una manera que refleja la corrupción de la lengua pura, ¿no? Esto es un mito también. Otro mito, los hispánicos étnicos tienen una aptitud natural para aprender el español. No sé si ustedes han escuchado este mito, quizás no muchos de ustedes han escuchado a las personas hablar de este mito, pero hay personas que piensan que los seres humanos, los bebés, nacen con una aptitud natural para aprender el idioma de sus papás, como si el idioma o la lengua fuera algo étnico, pero no lo es, ¿no? Es un mito. Otro mito, es imposible hablar un idioma correctamente sin haber estudiado formalmente su gramática. Muchas personas opinan o piensan que tienes que estudiar la gramática de un libro de texto formal para poder hablar correctamente tu idioma. Y aún si es tu idioma nativo, como para muchos de ustedes, su idioma nativo es el inglés. Y hay personas que piensan que no puedes hablar el inglés correctamente como hablante nativo si no has estudiado la gramática formal en un libro de texto.
Pues la lingüística nos enseña otras cosas, ¿no? Primero, la lingüística moderna demuestra que ninguno de estos mitos tiene una justificación real, ¿ok? Nada, no hay nada que es una prueba, proof, que estos mitos son reales, ¿no? La lingüística hoy en día es el estudio científico del lenguaje humano. Entonces, al principio de este video, yo pregunté, ¿qué crees que es la lingüística? ¿Qué es? Pues la lingüística es el estudio del lenguaje humano, pero es un estudio científico. Estamos observando y describiendo cómo funciona el lenguaje humano, nuestro sistema humano de comunicar mediante las lenguas. Entonces, repasando los mitos sobre el lenguaje y las lenguas, el habla popular no es menos lógica que la lengua literaria. Las dos maneras son de hablar o de escribir tienen la posibilidad de tener la misma lógica, ¿no? Los hablantes de los dialectos populares o rurales pueden ser tan inteligentes que los hablantes de las variantes urbanas. No hay prueba de que los hablantes de las zonas rurales o del campo son menos inteligentes. Para nada, esto no es verdad. Los dialectos son resultado del cambio de la lengua, no de la corrupción. Entonces, cuando escuchamos un dialecto, y vamos a ver esto en este semestre más tarde, cuando escuchamos un dialecto es simplemente una manera diferente de comunicar, pero no es una manera que refleja corrupción o algo malo, es simplemente otra forma de hablar. Los hispánicos étnicos no tienen ninguna aptitud natural para aprender el español más que otra lengua. Cada bebé, cada ser humano, cada bebé nace con una capacidad para aprender cualquier idioma del mundo humano, cualquier lengua humana. Y en la lingüística moderna se pone en cuestión este concepto de lo que significa hablar una lengua correctamente. Esto no existe en la lingüística moderna. Este concepto de hablar correctamente no es algo que existe en la lingüística moderna, porque recuerden, la lingüística moderna es el estudio científico del lenguaje humano. Y entonces, como la química o como la física, ¿no? Cuando se trata de algo científico, la ciencia se trata de observar y describir cómo funciona un sistema, no de imponer reglas en el sistema. So I'm going to say that part in English, right? Scientific study is about discovering the behavior of a system, describing it, observing it, but it is not necessarily about imposing rules on that system, especially if it's a social science. So this idea of correct speech doesn't exist in modern linguistics because modern linguistics is about the scientific study of human language. Y ahora de nuevo en español. Entonces, vamos a mirar aquí, esta información se encuentra en las páginas 1 a 6 del libro. Vamos a estar comparando la lingüística tradicional, por un lado, con la lingüística moderna, por el otro lado. ¿Okay? La lingüística tradicional también se llama la lingüística prescriptiva. It's prescribed, ¿no? Entonces, algo que es prescriptivo tiene reglas. La lingüística moderna se llama descriptiva, ¿verdad? Porque, como acabo de decir, en la lingüística moderna científica estamos tratando de describir el sistema comunicativo humano que se llama lenguaje. Entonces, en la gramática prescriptiva o tradicional tenemos este concepto de la lengua correcta.
la gramática prescriptiva o tradicional quiere imponer, quiere imponer reglas para hablar correctamente. La lingüística descriptiva o moderna no tiene este concepto porque dentro de esta lingüística moderna, los hablantes nativos no producen formas incorrectas. Cada hablante nativo tiene una habilidad de hablar su idioma con una competencia nativa. Entonces, no es incorrecto usar una palabra o una estructura gramatical que todos los otros hablantes nativos en su grupo usan también. La lingüística prescriptiva o tradicional se basa mucho en la lengua escrita, todo lo que es publicado, ¿no? Pueden ser obras de teatro, pueden ser poemas, pueden ser novelas, libros, pero la gramática prescriptiva o tradicional tiene este enfoque o esta base en la lengua escrita. Por otro lado, la lingüística descriptiva o moderna se basa en la lengua oral, ¿no? Entonces, para los lingüistas modernos nos interesa cómo habla la gente en su casa, cómo habla la gente en los bares, con sus amigos, en los restaurantes, todas las situaciones sociales donde el hablante no está cuidando su habla. Modern linguistics or descriptive linguistics is very interested in speech that's produced while the speaker is not monitoring themselves so that it's spontaneous. ¿Ok? De nuevo con la gramática prescriptiva o tradicional, esta lengua correcta se basa en el pasado, ¿no? Entonces, hay esta idea de que la lengua pura, la lengua correcta se hablaba en el pasado, en los siglos pasados, y que el cambio lingüístico estropea las lenguas, it ruins them, ¿no? Entonces, la gramática prescriptiva o tradicional rechaza, it goes against, rechaza el cambio lingüístico. Por otro lado, la lingüística descriptiva o moderna opina que la lengua actual, la manera de hablar hoy en día, no es ni más ni menos correcta que la lengua en el pasado. Entonces, para la lingüística descriptiva o moderna, las lenguas están vivas, crecen, se adaptan y estos cambios son naturales y no son algo malo. El cambio lingüístico es algo natural y normal dentro de la lingüística descriptiva. Entonces, de nuevo con la gramática prescriptiva, la función principal es enseñar a hablar y escribir correctamente a la gente. Entonces, la función principal de la gramática prescriptiva, the name itself tells you, it prescribes the correct way to speak and write, ¿no? Mientras que la función principal de la gramática o de la lingüística descriptiva, pues es esto, es describir y explicar las lenguas humanas, ¿no? Queremos saber más cómo funcionan las lenguas. Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que opina la gramática prescriptiva o tradicional. Si miramos aquí abajo, tenemos una secuencia de palabras como me se ha olvidado, like I have forgotten, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces, en español, digamos en un español escrito o en un español hablado en una situación formal, no se dice me sé, se invierten estas dos palabras aquí. Y la forma que se usa en el español escrito, en las novelas, es se me ha olvidado. ¿Ok? Otro ejemplo aquí es siéntense, sit down, y'all, ¿no? Esto es un mandato, right? Sit down, y'all. Y esta N al final
no es una forma frecuente en las situaciones formales. En una situación formal se dice siéntense, no hay N al final. Ok, sin embargo, muchos hablantes nativos del español dicen siéntense. Muchos hablantes nativos del español dicen me se ha olvidado. So here we have two examples of things that native speakers of Spanish say, and they say quite frequently, but they're not accepted forms in, let's say, formal speech or in written speech. So for la gramática prescriptiva o tradicional, estas dos cosas son aberraciones. It's an aberration. No se dice, es incorrecto. Ok, esto es el punto de vista de la gramática prescriptiva o tradicional. Pero el punto de vista de la gramática descriptiva o la lingüística moderna es, oh, wow, ¿quién dice me se ha olvidado? ¿Quién dice siéntense? ¿Y cuándo lo dicen? Entonces, la lingüística moderna tiene un interés en las nuevas formas que hacen los hablantes, porque los hablantes nativos están constantemente cambiando la lengua. Siempre hay formas nuevas, innovaciones, y la lingüística moderna no rechaza esto. Modern linguistics doesn't reject any new creations that come about spontaneously. De hecho, la lingüística descriptiva o moderna le interesa mucho saber quién dice estas nuevas formas y en qué situación dicen esto los hablantes, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a mirar un poquito ahora la historia de la lingüística, cómo se ha desarrollado, cómo se ha desarrollado este campo de estudio que se llama la lingüística. Pues tenemos en el siglo XVIII, okay, 18th century, el descubrimiento de lo que se llama el indoeuropeo. Okay. Vamos a mirar aquí un poco este mapa. En el siglo XVIII había algunos gramáticos que son personas que estudian la gramática. Esto es lo que hacen en su vida, estudian la gramática. Había algunos gramáticos que notaron unas semejanzas, similarities, unas semejanzas muy fuertes entre muchas lenguas de Europa, ¿ok? Y entre el sánscrito, y algunas lenguas de Irán e India. Entonces, estos gramáticos notaron que había una conexión genealógica, a genealogical connection, entre estos dos grupos de lenguas o de idiomas. Y estos gramáticos postularon la existencia de una lengua que se llamaba proto-indoeuropeo. Esta lengua es como la lengua madre, ¿no? La lengua que se hablaba en común hace mucho, mucho tiempo antes de que esta lengua luego se fragmentara, ¿no? En otras familias de lengua, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es que a partir del proto-indoeuropeo se desarrolló el español aquí mediante el itálico, que luego dio lugar al latín, que luego dio lugar a todas las lenguas romances, ¿no? Romances como francés, romano, catalán, portugués y para nuestros intereses el español, ¿verdad? Vemos también la evolución del inglés moderno, que es un poquito más larga en este árbol genealógico. Entonces tenemos el proto-indoeuropeo, pero el proto-indoeuropeo aquí se cambió o se dividió a la familia de lenguas germánicas, ¿no? Y dentro de la lengua germánica luego tenemos el desarrollo de varios diferentes tipos de lenguas. La lengua germánica del oeste,
que luego se desarrolló al anglo-frisiano, al inglés viejo, al inglés medio, al inglés moderno, ¿no? Entonces, lo que estamos mirando aquí es la evolución de las lenguas, ¿ok? La historia de la lingüística se basa en la evolución y esto se llama el enfoque diacrónico. Diacrónico significa across time, a través del tiempo. A través del tiempo es un enfoque diacrónico. Entonces, el estudio de la lingüística comenzó con este enfoque diacrónico. Comenzó con el análisis de la evolución de las lenguas y qué relación genealógica tenían, ¿ok? Pero luego llegamos al principio del siglo XX, ¿ok? Y entonces ahora llegamos a lo que está por desarrollarse como la lingüística moderna de hoy en día. Tenemos un gramático que se llama Ferdinand de Saussure. Saussure es un hombre que vive en Suiza, Switzerland, y es la primera persona en adoptar un enfoque sincrónico. Sincrónico significa now, in one given slice of time. Entonces, no estamos hablando o mirando la evolución de la lengua, estamos mirando la lengua en un punto determinado del tiempo. So you could be interested in looking at how language worked in the 1940s, and if you just stop there and only analyze English spoken in America in the 1940s, esto es un enfoque sincrónico. One slice, one point in time, un punto determinado en el tiempo. Y obviamente este punto puede ser hoy en día, ¿verdad? Entonces, Ferdinand de Saussure es la primera persona que mira la lengua como un sistema, ¿ok? Entonces, el lenguaje humano, human language, es un sistema, es un conjunto, a group, un conjunto de signos, y estos signos solo pueden tener significado dentro del sistema en que existen. ¿Ok? Ahora, esta es una descripción muy abstracta y quizás es difícil de entender de una manera más práctica qué es lo que significa, pero por ejemplo, si miramos en español la palabra y, como Y, manzanas y plátanos, ¿ok? Este y, ¿no? Significa and, ¿ok? Tiene un significado, ¿ok? Y también tiene una forma, porque estamos pronunciando y, ¿no? Y esto es lo que es un signo. Y el significado que tiene y en español existe solo dentro del sistema del español, ¿no? La palabra and tiene un significado en el sistema lingüístico del inglés, ¿no? Vamos a mirar unos ejemplos más concretos, pero Ferdinand de Saussure es la primera persona que intenta describir el sistema lingüístico o el lenguaje humano desde un punto de vista sincrónico, ¿no? O en un punto determinado del tiempo. Entre tanto, en Norteamérica tenemos dos lingüistas, uno se llama de apellido Sapir, el otro se llama Whorf, estos son los apellidos, ¿no? Y al mismo tiempo ellos se están enfocando en la estructura de la lengua, están mirando cómo funcionan las gramáticas en las lenguas del mundo. Y la gramática nos puede decir algo sobre el pensamiento humano. Entonces, el enfoque de Sapir y Whorf es la estructura de la lengua, just how sentences are formed or how different clauses are formed, and relating those forms to the potential of human thought,
right? So what is the relationship? ¿Cuál es la relación entre la estructura de una gramática humana y el modo de pensar de los seres humanos que hablan esta lengua? Entonces, esto es principios del siglo XX. Ahora llegamos a la segunda mitad del siglo XX, entonces 1950, algo así, ¿no? A partir de 1950. Entonces, en estos años tenemos muchos avances en la tecnología y las matemáticas, y esto nos ofrece nuevas herramientas, new tools, nuevas maneras de pensar sobre los sistemas, especialmente con los avances en la computación, ¿no? En computer science, ¿no? Entonces, aquí llega un abandono, ¿okay?, de una teoría llamada conductismo. En inglés, el conductismo se llama behaviorism, ¿no? Y en muy pocas palabras, el conductismo era una teoría que decía que nosotros, los seres humanos, ¿no? Nuestra manera de actuar se basa en estímulo-reacción. O sea, cuando nosotros hablamos, ¿ok?, estamos nada más reaccionando a algún estímulo. So behaviorism basically said that whatever came out of humans' mouths was simply a reaction to some sort of previous stimulus that human had encountered. And that's all we were, these organisms that were just reacting to stimuli, ¿no? Pues en la segunda mitad del siglo XX no se comienza a decir, no, esta teoría no explica todo, right? Entonces llega Noam Chomsky. Noam Chomsky ahora es un lingüista muy viejo, pero todavía es vivo. Y Noam Chomsky desarrolla una teoría formal del lenguaje. Formal significa que él se enfoca en las formas y la estructura, pero su interés es estas formas, esta estructura de nuestra gramática, cómo se representa en la mente del ser humano. Entonces, en el enfoque de Noam Chomsky no es solo sincrónico, porque sí lo es, pero además Noam Chomsky está muy interesado en este sistema lingüístico, pero cómo se representa en la mente, in the mind of the speakers, en la mente de los hablantes. También se comienza más tarde a desarrollar otras teorías del lenguaje humano y se llaman las teorías basadas en el uso. Las teorías basadas en el uso. Estas dos teorías, la teoría de Noam Chomsky y las teorías de lenguaje humano basadas en el uso, están en contra el uno del otro. They're against each other, ¿no? Entonces, la teoría de Noam Chomsky lucha contra o no está de acuerdo con las teorías de las lenguas basadas en el uso y viceversa. Y vamos a ver la diferencia dentro de unos minutos. Esta sería este momento sería un buen momento para tomar una pausa. Si ustedes han prestado atención, hemos visto mucha información. Si quieren, por el momento pueden hacer pausa en el video y reflexionar sobre qué hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Yo voy a continuar ahora con la segunda mitad de este video. Pues algunos conceptos muy importantes que vamos a encontrar en las teorías de la lingüística. Primero es el concepto del signo lingüístico. Esto se encuentra en la página 6 del libro. Luego tenemos el concepto de la arbitrariedad lingüística, que continúa en página 6 en la parte abajo y que termina en la página 7 del libro.
Luego es el concepto de la lingüística como una ciencia cognitiva y qué es lo que significa esto. Y tener en cuenta, y vamos a ver esto en unos cuantos momentos, en inglés solo tenemos la palabra language, pero en español y también en otros idiomas romances como el francés, tenemos la palabra lengua y la palabra lenguaje, ¿ok? Y significan dos cosas muy diferentes. ¿Qué podría ser la diferencia entre los dos términos? Pues vamos a ver esto dentro de unos cuantos momentos. Esta información también se encuentra en la página 9 del libro. Entonces ahora vamos a comenzar a ver estos 4 puntos uno por uno, ¿no? Que comencemos con los puntos 1 y 2, signo lingüístico y arbitrariedad lingüística. Ok. Esta imagen aparece en el libro de texto y es la explicación de un signo lingüístico, ¿ok? Es algo que puede parecer muy abstracto y difícil de entender, pero no es necesariamente muy difícil, ¿ok? Vamos a mirar los componentes del signo lingüístico. Figura 1.1, el signo lingüístico. Tenemos aquí un árbol y tenemos aquí la pronunciación, que this symbolizes pronouncing the word árbol. ¿Ok? Tenemos aquí la pronunciación. ¿Ok? Entonces, primero lo que tenemos es el significante. ¿Ok? El significante es la palabra, en este caso, árbol. Now, this word can either be spoken or written. In both spoken and written forms, it is known as significante. ¿Ok? Así que el significante es la palabra escrita o hablada. También en las lenguas de señales. So, sign language also has a version of significante. It's gestural, ¿no? Todo esto es significante. Ok, but árbol means something, right? Entonces, esta palabra tiene algún significado, ¿verdad? Pues aquí está el significado. Es el concepto que representa la palabra, ¿verdad? Sabemos que árbol representa algo. Entonces, lo que representa se llama significado. En inglés tenemos significant and signified. En español, significante, significado. ¿Ok? Entonces, el signo lingüístico es estas dos cosas, ¿no? El signo lingüístico es it's the pairing, ¿no? It's the union, la unión entre el significante y el significado. Esto es lo que es un signo lingüístico, a linguistic sign, okay? Signs come in all shapes and forms and sizes and modes. So even a spoken word can be a sign, right? So what you have is the sequence of sounds that is articulated in speech, and then what that sequence of sounds represents, right? And this is exactly what we have here. Árbol is the sequence of sounds that's being pronounced, although it can also be written or expressed in sign language. And then you have the concept that it represents. That union, esta unión entre los dos, es el signo lingüístico. Bien. Ahora tenemos que explicar qué significa la arbitrariedad lingüística, ¿ok? Lo que vamos a mirar ahora es la relación entre significante y significado. Y lo que significa arbitrariedad lingüística es que esta relación es arbitraria. It's random, it's arbitrary. No hay ninguna razón lógica o motivada porque la secuencia de sonidos árbol tiene que significar esta cosa, este tipo de planta, right? It could have been some other series of sounds, no, like blue blah, and that could have meant tree, for example, the concept of tree. Entonces,
La arbitrariedad lingüística significa que el significante, la relación entre el significante y el significado no tiene una lógica o una motivación lógica. It's an arbitrary relationship. Sabemos esto porque este mismo significado en inglés se expresa con otra palabra, tree. Entonces, en inglés tenemos otro significante para este significado y esto nos muestra una relación arbitraria. Ahora, para tratar de hacer más concreto esta información, vamos a mirar el opuesto de la arbitrariedad lingüística. Vamos a mirar un signo lingüístico que es motivado, porque lo que acabamos de ver es un signo lingüístico con relación arbitraria. That's what I just showed you with the tree. Pero ahora vamos a mirar ejemplos de un signo lingüístico con una relación motivada o un signo motivado. Por ejemplo, las onomatopeyas. En inglés, ¿no? El perro hace woof, woof, ¿no? Esto es un signo motivado. There's some sort of logic. We are coming up with a sequence of sounds that is meant to imitate as closely as possible what we perceive as, or our perception of the dog's bark, ¿no? En español, el ladrido del perro, ladrido, bark, el ladrido del perro se describe con la onomatopeya wow, 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 ¿no? Esto es un signo motivado porque esta secuencia de sonidos, ¿no? Trata de imitar lo más cerca posible lo que escuchamos nosotros cuando el perro se pone a ladrar, ¿no? Otro ejemplo de un signo motivado, por ejemplo, el símbolo para peligro, danger, ¿no? Esto tiene una motivación lógica. This is not an arbitrary sign. There's a very logical reason why there's a skull and bones here to indicate danger, right? It's motivated by what we know happens when someone unfortunately has encountered a dangerous situation and has passed away. Entonces, esto es un signo motivado. Woof, woof, wow, wow, son signos lingüísticos motivados, ¿no? La arbitrariedad lingüística o la relación arbitraria es cuando no podemos encontrar esta relación lógica entre el significante y el significado. Ok, ahora yo había dicho que íbamos a mirar la lingüística como una ciencia cognitiva. Pues, ¿qué significa la cognición? Ciencia sabemos qué significa. ¿Qué es la cognición? I mean, everyone knows, like, yeah, cognitive, cognition, I know what it is, but wait, do I really know what it is? No. Nuestro sistema cognitivo es nuestro sistema mental, ¿no? Que se usa para aprender y mantener información sobre el mundo, ¿no? Entonces, es nuestro sistema mental de habilidades, de información y conocimiento de nuestro mundo. Entonces, como dije antes, ¿no? En español tenemos esta división entre la palabra lengua y la palabra lenguaje. Esto se explica en el libro, lo voy a explicar brevemente aquí. En español, lengua significa cualquiera de los idiomas del mundo. Inglés, francés, español, ruso, chino, polaco, lo que sea, ¿no? Japonés. Todas las lenguas del mundo se llaman lengua. Es una lengua. Estoy aprendiendo el español como una lengua. Ok. Ahora, lenguaje, ¿no? Significa la capacidad de los seres humanos de aprender y mantener un sistema lingüístico en la mente. Voy a repetir. Lenguaje es la capacidad de los seres humanos de aprender y mantener un sistema lingüístico en su mente.
So if human beings have an ability to learn, develop, and maintain a language system in their minds, well, there you go, ¿no? Ciencia cognitiva, porque la cognición es nuestro sistema mental de aprendizaje, de conocimiento, de información del mundo, de procesamiento de información. ¿Okay? Entonces, lenguaje y lengua no son la misma cosa. Una lengua es una manifestación particular del lenguaje humano. Entonces, ¿qué es el estudio de la ciencia cognitiva? Ya he hablado un poco sobre esto. La lingüística es una ciencia cognitiva porque el lenguaje constituye una ventana, window, una ventana que nos permite describir la estructura de la mente humana. Esto tiene sentido, ¿verdad? Si nosotros analizamos el sistema lingüístico de los seres humanos, esto nos puede dar mucha información sobre cómo funciona la mente humana, porque el sistema lingüístico se desarrolla y se mantiene dentro de la mente humana. Y también en el intercambio social, obviamente, ¿no? Las lenguas son herramientas para la comunicación, entonces no estamos excluyendo el papel de la conversación y la sociedad, pero la ciencia cognitiva se enfoca en el aspecto mental, ¿verdad? El objetivo de la teoría lingüística desarrollada por Noam Chomsky es el conocimiento tácito del lenguaje, lo que Chomsky llama competencia, que todos los hablantes poseen y que subyace a su uso, la actuación. Okay, what does this all mean? Entonces, Chomsky hace una división entre competencia y actuación. Actuación es el uso de las lenguas. Whatever comes out of your mouth, that's actuación. Okay? Pero para Chomsky, lo que sale de la boca no es una buena indicación del sistema lingüístico. Chomsky quiere saber más tu intuición sobre tu lengua. Entonces, esto se llama conocimiento tácito, your tacit knowledge. Tacit because if I come and ask you something like, hey, does this sentence sound right to you? You might say, yeah, it sounds perfectly fine. Or if it doesn't sound right, more likely than not, you're going to say, yeah, I don't know. It doesn't sound right to me, but I'm not really quite sure why. I just know that you can't say that. Okay. Well, I know that you can't say that, but I can't explain why you can't say it. Conocimiento tácito, tacit knowledge, right? Which underlies, subyace, it underlies what's coming out of your mouth. Para Chomsky, este conocimiento tácito se llama competencia. Y para Chomsky es la parte más importante de la teoría lingüística. Para Chomsky, la teoría del sistema del lenguaje humano debe basarse en la competencia. Esta es la teoría de Chomsky. Entonces, Chomsky postuló que el lenguaje humano es un sistema modular. Okay? You all know what a module is, right? You open up a book, it's got module 1, module 2, module 3. Entonces, un módulo es una sección que está dedicada a una función particular. ¿Ok? Para Chomsky, el sistema lingüístico del lenguaje humano, este sistema es modular. Chomsky dice que en la mente humana hay un módulo, ¿ok? De esta mente, cuyo único trabajo son las funciones lingüísticas. Chomsky dice que la mente humana tiene un módulo que se dedica únicamente a aprender y a mantener el sistema lingüístico humano. Entonces, ¿qué es el estudio de la ciencia cognitiva? Uy, perdón. I don't know what that slide did right there. Perdón. Ok. Esto es lo que acabamos de ver.
Entonces, repito aquí, Chomsky, acabamos de ver estos dos. No sé qué pasó con estas diapositivas, pero this is what we just talked about, these two. Entonces, Chomsky se enfoca en la competencia del hablante como representativa de la estructura en la mente humana. A Chomsky no le importa mucho el uso, ¿no? Lo que sale de la boca del hablante. Para Chomsky no es tan importante. Lo más importante es la competencia, sus intuiciones o el conocimiento tácito que tenemos de nuestra lengua nativa. Ok, pero por otro lado, tenemos las teorías lingüísticas basadas en el uso. These theories came out sort of to go against Chomsky, right? Sometime in the 80s, en los años 80, otros lingüistas comenzaron a desarrollar unas teorías lingüísticas basadas en el uso. Well, guess what? If they're based on use, you can bet that they think what comes out of your mouth is important in a theory of linguistics. Entonces, para estas teorías, el sistema del lenguaje humano se trata como parte del sistema cognitivo general. Entonces, donde Chomsky dicen que el sistema lingüístico es modular, hay solo un módulo en la mente para el lenguaje humano, las teorías lingüísticas basadas en el uso dicen, no, el lenguaje humano es parte de un sistema cognitivo general, es el mismo sistema que desarrolla la memoria, que desarrolla la categorización, right? We all do categorization. Nosotros categorizamos animales, categorizamos plantas, categorizamos objetos como muebles, like furniture, right? We're constantly categorizing things. Well, guess what? We categorize parts of speech too. Verbo, which is kind of like an action, y nombre o sustantivo, which is a noun, which is some sort of entity, right? Or some sort of object-like thing. Entonces, para estas teorías, ¿no? La producción, lo que sale de la boca del hablante es muy importante y además el sistema lingüístico humano es parte de nuestro sistema cognitivo general, no es modular, ¿ok? En las teorías lingüísticas basadas en el uso se desarrolla y la lengua se desarrolla y cambia a partir del uso del hablante y las habilidades cognitivas del hablante. ¿Okay? Entonces hay una diferencia en la manera de conceptualizar el lenguaje humano. Ahora, muy importante, vamos a encontrar esta palabra gramática. Y dentro de la lingüística moderna, la gramática no significa lo que tú has aprendido como estudiante. It's not the grammar that you study in your textbook. En la lingüística moderna, este término gramática se refiere a la representación mental o la representación cognitiva del lenguaje. ¿Okay? Y la gramática tiene muchos elementos que vamos a ver este semestre. Este semestre vamos a mirar la gramática o la representación mental, ¿no? Del español. Esto es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, algunas preguntas básicas sobre el modelo cognitivo. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento que tiene un hablante de su propia lengua? ¿Cómo se adquiere este conocimiento de la lengua? ¿Cómo usamos este conocimiento en la comprensión y producción del lenguaje? ¿Y cómo y dónde se halla o se encuentra, where is it found? ¿Cómo y dónde se halla este sistema localizado en nuestro cerebro? ¿No? Entonces, estas son algunas de las preguntas que los lingüistas tratan de responder en la investigación lingüística, en el estudio científico del lenguaje humano, ¿no? Y entonces, si un lingüista quiere ponerse a estudiar el lenguaje humano, la gran pregunta es ¿qué aspectos del lenguaje humano se pueden estudiar?
Si ustedes quieren tomar otra pausa, pueden hacer pausa ahora en el video, reflexionar un poco sobre qué hemos aprendido en esta segunda parte del video y pensar un poco en, what different parts of things can I study if I want to study a human language? ¿Qué es lo que yo puedo estudiar? ¿Qué aspectos? Yo voy a seguir con el video y contestar estas preguntas. Entonces, la representación mental, ¿no? La gramática de un hablante nativo puede tener los siguientes aspectos. Son algunos, hay más, pero por el momento vamos a mirar solo estos. El léxico, la fonética y la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y más y más y más. Pero solo mirando estos 5, son 5 ejemplos cruciales e importantes de representación mental de la gramática de un hablante nativo. Y vamos a mirar de qué se trata cada uno de estos elementos. El léxico es nuestro vocabulario o diccionario mental. Es donde están todas las palabras del vocabulario, ¿no? Entonces, y esto es más bien un enfoque de Chomsky, right? Chomsky dice que tenemos una parte de la mente que se dedica al vocabulario y all your dictionary entries, your mental dictionary entries are located here, el léxico. ¿Sí? Luego la fonética y la fonología, ¿no? Se trata de los sonidos de la lengua y cómo se organizan en una forma sistemática. Porque nosotros, los hablantes, estamos articulando. Cuando nosotros hablamos, hay secuencias de sonidos que salen de nuestra boca. Las secuencias de sonidos forman palabras, forman entonación, forman oraciones. Entonces, la fonética y la fonología es nuestro inventario de sonidos, like the inventory of sounds, ¿no? Que tenemos en la mente, pero no solo los sonidos separados, sino cómo se pueden combinar, cómo se organizan en la articulación cuando hablamos en una forma sistemática. Luego tenemos la morfología. Nuestra mente tiene una manera de estructurar y formar palabras. La morfología es el estudio de las palabras, su estructura y su formación, ¿no? También nuestra mente hace este trabajo, ¿no? La sintaxis se trata de la estructura de las oraciones, ¿no? Y las restricciones sobre la correcta formación de las mismas. Entonces, ¿cómo se forman las oraciones en una lengua determinada? ¿No? ¿Cuáles son algunas reglas o estructuras que encontramos de las oraciones? ¿No? ¿Existen algunas estructuras en algunas lenguas que no están en otras lenguas? Hay algunas estructuras que nunca existen en ninguna lengua humana, ¿no? Entonces, todo esto es sintaxis, estructura y formación de oraciones. Y luego la semántica tiene que ver con las reglas que rigen, to govern, las reglas que rigen y explican el significado de las palabras y de las oraciones. Entonces, la semántica tiene que ver todo con significado, ¿no? Y bueno, entonces nosotros en nuestra clase vamos a mirar fonética y fonología, morfología y sintaxis. Entonces en nuestro curso vamos a mirar estos 3 que son básicos e importantes y luego vamos a mirar algo que se llama la variación, variation. Y esto es cómo cambia el idioma o el español en diferentes regiones o con diferentes hablantes
o en una situación de bilingüismo como el español en contacto con el inglés. ¿Okay? Así que terminamos este video con un poco de práctica. Si ustedes quieren repasar rapidito, ¿qué es lo que es el estudio científico del lenguaje humano? ¿Qué es? ¿No? El conocimiento tácito que tiene el hablante de su lengua, ¿cómo se llama? ¿No? El estudio de la estructura y formación de las palabras, ¿cómo se llamaba? ¿No? Este último no debería estar, so never mind this last one because I erased that information, ¿no? Piensen de nuevo en los componentes de la gramática y nómbrenlo. Léxico, ¿qué es el léxico? Fonética y fonología, ¿qué es? Morfología, ¿qué es? Sintaxis, ¿qué es? ¿No? Y bueno, entonces terminamos este video con esta información. Nos vemos en clase donde yo con placer voy a explicar más y dar más ejemplos sobre todo lo que hemos visto en este video. Muchas gracias por su atención.